Eso es. Querido público, nos vamos sentando. Por favor, Adrián, ¿puedes cerrar la puerta? Gracias. Adrián no me escucha. Ya está. Vale, bien. A ver, mis queridos alumnos de segundo de TICOM, mención especial para mis estudiantes de intercambio, bienvenidos. Para los de segundo de traducción y traducción con comunicación, muchas gracias, y al público, por supuesto, en general, al que no conozco, pero que quiero dar las gracias de una manera muy especial. Siempre me acusan de que soy muy estricta con el tiempo, pero prefiero que no nos aburramos. Entonces, ya son pasadas las 12:30, nos toca emprender el segundo tramo de la jornada. Y en este momento me acompaña el tercer conferenciante, que es Miquel Navarro, que hace buen uso a su apellido, porque su origen, igual que el mío, tenemos que hacer patria. Somos ambos de Pamplona. Voy a leer de manera breve su extenso currículum. Es crítico de cine en la cadena COPE, ha dirigido clásicos de cine en Radio Universidad de Navarra, escribe en revistas tan famosas como Historia de Iberia Vieja, Enigmas y Año Cero. Ha colaborado también con el programa de Cuarto Milenio. Es un gran especialista en cine. Ha publicado libros como Hay otros mundos, pero están en este, Misterios de cine, y acaba de rodar, no sé si estoy destripando algo porque no me estoy de acuerdo con él. Acaba de rodar su primer corto titulado The Blackout. El apagón. ¿Qué importancia tienen los libros? Y entonces, cuando todo vaya al traste, ¿qué quedará? Bueno, y seguro además, gracias porque los demás somos filólogos, seguro que lo vamos a ver en la ceremonia de los Goya, seguro, levantando la estatuilla, que conste aquí esta cita, porque diremos, ¿es verdad, lo dijo Pilar? Bueno, en cualquier caso, enhorabuena y muchísimas gracias por aceptar. Pilar. Muchísimas gracias. Y lo primero que tengo que decir, que muchas gracias a todos los presentes y que va dedicada esta charla a todas las mujeres. O sea, que un aplauso para todas vosotras. Bueno, vamos al lío porque aquí hay mucha materia y muchas curiosidades. Y antes le decía a un escritor que hay por aquí eminente, que es José Luis Hernández Garbi, que le agradezco su presencia, que el cine ya es un propio mito en sí y que también, sobre todo, a lo largo de esta investigación, porque ha sido una investigación, me he sumergido en los orígenes del cine, en Madrid precisamente, donde surge todo. Y en 4 días se hizo el cine aquí, ahora lo explicaré. Y realmente he investigado y he descubierto muchísimas cosas a lo largo de esta investigación. Y es lo que comentaba con José Luis, es que el cine es un ente vivo y te sorprende, nunca te deja de sorprender y es algo palpitante, ¿no? Que hoy voy a intentar acercaros a todos vosotros. Os hablo de tú porque como veo mucha gente joven, pues por eso, ¿no? Bueno, vamos adelante, vamos al lío. Carrera San Jerónimo número 32. Si camináis por la calle... no sé si os habéis fijado que aquí hay 2 placas en donde dicen que surge el cine aquí. ¿Lo sabíais esto? Sí, ¿no? Bueno, pues efectivamente. Hay un baile de cifras aquí de días, porque en una de las placas pone que fue el 14 de mayo, en otra que fue el 15. Esto tiene cierta explicación. Hay quien dice que fue el día 13 de mayo del año 1896. Ha llovido. Y... lo cierto es que, bueno, tiene cierta explicación, como digo, porque sí que es cierto que se exhibió con el primer aparato, el primer cinematógrafo que trajo un representante de los hermanos Lumière, Alexander Plomio, y lo expuso primeramente como aparato en sí, que fue visitado por toda la gente, hizo un pase de prensa muy inteligentemente, porque los periodistas tenemos que siempre los primeros en todo, para criticar y para denostar o para alabar, y es lo que hizo. Y posteriormente dio un pase para las personalidades de la época, y ya en los sucesivos días y sucesivos meses diversas filmaciones traídas de Francia. Esto creemos que es lo primero que aparece en Madrid. Pero lo cierto es que unos días antes, ¿ves? Aquí tenemos las placas que están en el mismo edificio, antiguo Hotel Rusia, en los bajos del antiguo Hotel Rusia. Entonces era Carrera San Jerónimo número 34, hoy es el número 32, el 34 hay un hotel. Y aquí pues lucía de esta forma esta calle con esos leones, 2 machos, ¿no?, que decíamos antes, cuando debía ser macho y hembra, cuidado, ahí. Y aquí tenemos a Alexander Plomio, que se describía como un señor con grandes bigotes y un fulgurante chaleco blanco, ¿no?, que deslumbró paseando por las calles de Madrid. Y aquí tenemos la primera proyección, como decía, se dispusieron unas sencillas sillas, y el aparato se cubrió con una especie de armario de madera
para ser bueno, pues protegido de alguna forma. Hay una anécdota muy graciosa en la que alguien dice que quiten ese trasto de en medio y ya le iba a dar una patada. Y dice, no, es el proyector, no lo toquéis, ¿no? Bueno, pues esto es las filmaciones que se proyectaron ese día, un paseo por el mar, salida de los obreros de la fábrica Lumière, etc. Esto eran, pues, como veremos ahora también, no películas con guión en sí, sino filmaciones de escenas cotidianas. Pero, como decía, hay una fecha, un 11 de mayo, unos días antes, este tipo, también de bigote, Edwin Rusby, realmente se llamaba Sándor Rosner, que era un húngaro, un comercial muy avispado, que había traído otro aparato. En aquella época estaban rivalizando varios aparatos, en este caso el animatógrafo, o aquí lo tenemos, el animatógrafo o teatrograf. Y unos días antes, de una manera circense y de forma muy accidentada, porque hubo muchos problemas en la proyección, filmó con este otro aparato que no era el cinematógrafo. Podemos decir que fue la primera filmación real en Madrid. En el Heraldo de Madrid hay una reseña muy graciosa que dice: arrancó al tercer descabello. O sea, aquello fue un desastre porque hubo muchas interrupciones y con ese argot taurino, que ahora posteriormente comentaré ciertas curiosidades. Aquí, bueno, se proyectaron el puente Blackfriars, una herrería, chinos fumando opio, muy constructivo, como vemos, o una chica danzando el baile del vientre. En el teatro, París, es como dicen las crónicas. Realmente este teatro en la Plaza del Rey, junto a la mítica y también misteriosa Casa de las Siete Chimeneas, no sé si conocéis su leyenda, donde dicen que probablemente a día de hoy se aparezca el fantasma de Elena. No te voy a corregir a día de hoy. Se descubrió además ahí una serie de cadáveres en unas obras. No me voy a meter ahora con el terreno de Cuarto Milenio y proseguimos. Como veis aquí, Teatro de Price. Price era un irlandés que llegó a Madrid, Thomas Price, y construyó este teatro, de ámbito circense, en el que había todo tipo de espectáculos, como veis, muy bonito, en la actual Plaza del Rey. Cuando paséis por ahí, pues podréis decir, aquí fue la primera filmación un tanto accidentada de un animatógrafo, un aparato que no llegó a triunfar, no llegó a despuntar porque se perdió en la noche de los tiempos. Luego volvió este comercial húngaro a Lisboa, donde había traído este aparato con estas filmaciones venidas de Inglaterra, y no llegó a prosperar. Sí lo hizo así el cinematógrafo, o el Vitascope también de Edison. Lo que hace Alexander Promio, aprovecha esos días, coge la cámara y hace escenas filma diferentes escenas míticas de Madrid. Aquí vemos la Puerta del Sol, y eso, pues, ese rodaje son los primeros rodajes en España. Destacan la Puerta de Toledo también, como vemos aquí. Esto está extraído también de la Filmoteca Española, que es una verdadera joya. Y también la Guardia Real, en aquella época. Pero sobre todo hay una que destaca por encima de todos, porque es la primera vez que aparece un personaje célebre, un actor, sin saberlo él mismo, un actor que aparece en escena sin ser consciente de ello, que es un torero que está ahora mismo, que lo veis descender del carro de caballos. La llegada de los toreros a la plaza de toros de la carretera de Aragón. Todavía no estaba construida la de las Ventas. Ahora hablaremos también de ello. Muy importante en aquellos primeros pasos, aquellos días de cine, qué bonita frase. En aquellos primeros días de cine, qué importante esa plaza de toros, y ahora explicaremos también el porqué, porque hay filmaciones muy trágicas y muy interesantes. Aquí vemos, ha descendido ya. No sé por qué he metido esta otra diapositiva, pero ha descendido. Y ahí vemos al gran torero de aquella época, Luis Mazzantini, el torero aristócrata. Luis Mazzantini Eguía, era del Goibar, era vasco, pero de padre italiano. Y es el primer actor. El rey del volapié le llamaban, porque dicen que mataba de una vez, mataba con un estoque, tremendo. Pesaba más de 100 kilos, era un tipo muy corpulento y no era especialmente ágil ni hábil, pero se le recuerda por eso. Llegó a ser incluso concejal de Madrid y el gobernador de Ávila y de Guadalajara, nada menos. Se dedicó a la política, dice que le gustaba también frecuentar el Café Gijón, el ámbito literario, el gran Mazzantini, el torero aristócrata. Ahí lo vemos, el primer actor probablemente sin saberlo él mismo. Como decía, Plaza de Toros de Goya, Fuente del Berro, también llamada, en la carretera de Aragón. ¿Dónde está esto, sabéis? ¿Los jóvenes saben? ¿Habéis ido al Within Center, a algún concierto? Bueno, pues eso es. Cuando veáis ahí, pues pensad que ahí hubo sangre, sudor y lágrimas y arena. Bueno, pues eso es, el Within Center. Una de las primeras, tal vez, cunas de
El cine, de alguna forma también improvisada, hubo muchas filmaciones, era la corriente de la época sobre los toreros. Decían que había 4 grandes puntales. Hoy vamos a hablar de uno de ellos también. Decía la copla: 4 puntales sostienen la catedral del toreo, 4 torres andaluzas aupadas por el genio. Decían Juan Belmonte, Joselito, Rafael Gallo Hechicero y un Manuel Rodríguez, Manolete. Trágica muerte de Joselito, 1920. Esta es una de las primeras filmaciones muy interesantes en la que se hace una especie de recopilación de secuencias de la vida de Joselito, de ese mito que fallece con 25 años, no en Madrid, sino en la plaza de Talavera, pero el día antes se filma, y aparece en esta película, la corrida de toros de la plaza de la carretera de Aragón, en donde hay alguien, no es una faena muy buena, hay alguien desde el público que le dice: mañana morirás en Talavera, le lanza como una maldición. Al día siguiente, torea en Talavera de la Reina y fallece, y muere, pues cogido por el toro Joselito y muere como el icono y queda como el icono que es joven y demás. Y en la filmación aparece un tipo que veis ahí con una especie de mechón sobre la cara. Ese tipo de ahí es Enrique Berenguer el Blanquet. Aparece en la filmación Enrique Berenguer el Blanquet, que antes, en el patio de caballos, ese mismo día, dice, bueno, tiene una extraña premonición, tiene una extraña habilidad, que decía que veía la muerte antes de que sucediera. Y le dice: no torees hoy, Joselito, porque huelo a cera quemándose. Joselito no hace caso, torea y fallece. Y aparece ahí desencajado el gran Blanquet, un banderillero, como vemos, con malos augurios. En la filmación aparece el traslado del féretro a la estación del Mediodía, junto a la actual Atocha, en la que vemos ese cortejo fúnebre que lo trasladará para ser enterrado en Sevilla. La película es, bueno, pues muy característica de la época, con diferentes secuencias del Madrid de la época, y bueno, pues suceden los días. Aquí vemos al Blanquet con ese sombrero cordobés, de ese extraño poder que tenía visionario, de malos augurios, y llegamos a 1922 con otra filmación muy interesante sobre el torero Manuel Granero, y aquí sería filmada la tragedia también nuevamente en la carretera de Aragón, en la Plaza de Goya, de Manuel Granero, el torero violinista. Era un torero de buena cuna, que tenía ese don para el violín, pero que fue, pues, por la corriente de la época, aconsejado para dedicarse al mundo del toro, ¿no? Hay una circunstancia que, bueno, pues que he descubierto en la película, en una de las películas, es que en la calle del Buen Suceso es donde este torero valenciano, Granero, se hospedaba en casa del periodista Manuel Gómez Domingo. Y es uno de estos descubrimientos apasionantes, porque en esta casa, de repente, cuando va a torear precisamente en Madrid, momentos previos a ese 1921, él va a ponerse ahí el traje de luces y tienen una sorpresa para Manuel Granero. Y es la presencia, nada más y nada menos, que el más glorioso actor del cine mudo de la historia. ¿Quién es? Bueno, el mejor para mí, quiero decir. Muy bien, Charles Chaplin. Sí, no es Charles Chaplin, que Charles Chaplin también estuvo en otra plaza de toros, pero esa es otra de la Monumental. Es Rodolfo Valentino, el divo. Rodolfo Valentino de repente aparece en una de las estancias y él quiere ser aconsejado por el propio Granero para rodar la película que fue también un éxito, Sangre y Arena, 1922. Hay una anécdota muy curiosa que dicen las referencias de los que estuvieron ahí, que dice algo Rodolfo Valentino, dice que le encanta el bordado que tiene Azabache. Y entonces Granero le responde: este bordado hará que me arrime más todavía al toro. Ese bordado que luego también lucirá en la película Rodolfo Valentino. El caso es que esa tarde hace una gran faena, triunfa y demás. Pero al año siguiente le esperaría la tragedia. Aquí vemos en un momento del rodaje Sangre y Arena del propio Rodolfo Valentino, que hablaba perfectamente castellano. Otro hecho también que descubrí cuando estuve investigando en su día en Los Ángeles sobre Rodolfo Valentino, y tiene una relación muy interesante con un pintor, con Bertrand Massés, que es de origen catalán, que ha nacido en Cuba, y su descendiente, una señora, me proporcionó sus cartas manuscritas en perfecto castellano. Es curioso cómo este italiano hablaba también perfectamente castellano e inglés. Un actor que ganaba en los años 20 $7.000 a la semana de la época. A la semana.
Bueno, Manuel Granero tiene una pesadilla recurrente. Aquí lo comenta también en un tren, en la película también aparece esa pesadilla que le sigue de que va a morir de forma trágica en la plaza de toros de la carretera de Aragón. Y así es, aparece el cartel fatídico de aquel día en el Within Center, con las que habéis estado por ahí, que me comentabais antes en un concierto. Aquí aparecía este cartel con ese cartel de infausto recuerdo. Aquí hay imágenes en la película de la propia acogida, y él decía que tenía un mal presagio de que el toro le cogía por la cara, y así fue. Pero nuevamente, atención, ¿os acordáis del Blanquet? Pues aquí era también de su cuadrilla. Y previamente también dijo, huelo a cera. Tremendo, tremendo el malfario de aquel olor a cera, que efectivamente volvió, ya había una inquietud. Te dicen huelo a cera y ya estás ya con un susto en el cuerpo, ¿no? Tremendo. Hubo cierto malestar, pero finalmente toreo. Había muchos intereses creados para que toreara y así lo hizo. Y nuevamente la acogida, que en la página 70 de Muerte en la tarde, de Ernest Hemingway, página 70, dice que fue la peor cogida, la peor muerte que presenció en una plaza. Le rompió la cabeza como una maceta. Dice textualmente. Suena, parece que suena. Sí, dice textualmente el gran Ernest Hemingway. Y efectivamente, fue tremendo. Aquí en la película aparece también como los impactos en el burladero e incluso la entrada por el ojo, que lo vamos a quitar. Aquí aparece también nuevamente por ahí el Blanquet, que no era no da muy buena suerte acercarte a él. Y como no hay dos sin tres, Ignacio Sánchez Mejías, aquel torero también muy cercano a la generación del 27, cuando unos años después, año 1926, nuevamente el Blanquet le dice que está oliendo espantosamente a cera con Ignacio Sánchez Mejías. Hay incluso un forcejeo para evitar que salte al ruedo. Finalmente lo hace y no ocurre nada. Entonces se ríen de él. Se ríen más que todo por el nerviosismo, claro, porque se sabía de lo que era. Y esto no acaba aquí, ¿eh? Vuelven en el tren, se montan en el tren, vuelven en el tren y Blanquet no aparecía. Van hacia donde estaba, hacia su asiento, y no responde. Blanquet ha muerto de un infarto al corazón. Había olido su propia muerte. Bueno, ya hemos descansado. Ya habéis descansado, ya no hablo más de malos rollos. Homenaje a María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. Otro ejemplo de investigación dentro de una película. Aquí vemos la Castellana sin asfaltar, el paseo de la Castellana sin asfaltar, incluso humeante, cuando toda la muchedumbre se acerca a estos dos grandes actriz, matrimonio y actor de teatro, que muy bien Celia seguramente conocerá. Eso es. Ya me has descubierto aquí el intríngulis que yo he descubierto. Efectivamente, pues como yo no lo sabía, pues yo lo descubrí, y además a través de la prensa. Gracias, Celia, por, como se dice ahora, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muchas gracias por el spoiler. Bueno, cuando dicen que más de 10 años no es spoiler, o sea que esto ya como se hace unos cuantos. Bueno, pues esta película que se ve muy en Madrid, el Madrid de la época, pues como vemos, todo Madrid volcado a la calle para homenajear a Fernando Díaz de Mendoza. Aquí lo tenemos, junto a su mujer. Y atención, porque descubre una cosa en la prensa: la muerte de Fernando Díaz de Mendoza, no él, sino del hijo. El hijo es, en el año 42, durante la Segunda Guerra Mundial, es torpedeado por un submarino alemán y fallece en este monte de Gorbea, que es un carguero que va desde Buenos Aires a Bilbao. Aquí fallece el hijo de este, que a su vez había tenido un hijo ilegítimo con una mujer, también actriz, en Lima, aunque habían también, yo creo, frecuentado más Argentina, que era Carola, y había adoptado los apellidos de Carola Fernán Gómez. Efectivamente, aquí descubro, aunque Celia me ha hecho el spoiler, pero perfectamente así es. Aquí descubro pues que tuvo un hijo ilegítimo este hombre, que fallece de un torpedo alemán. Fíjate qué cosas, ¿no? También de película, Pilar. Y aquí lo tenemos, mirando a cámara y diciendo: Celia, nos has descubierto aquí la verdad. El misterio de la Puerta del Sol. Esto es una película... ¿La conocéis? Sí, aquí, claro, los más entendidos la conocen. Una joya de nuestro cine. Es la primera película, no me gusta decir sonora, porque el cine mudo también era sonoro, había muchos pianos, había mucho ruido. Es la primera película sincronizada, semimuda, me gusta llamarla a mí, porque de alguna forma comparte momentos del cine clásico mudo con momentos sincronizados en los que se habla.
Aquí dos tipos, bueno, aquí vemos también, ¿no? Pues cómo pasa la tranvía, el Madrid de la época, con anuncios, esto es un fotograma muy interesante porque pone Cine Pathé Baby. Esto era una especie, esto está pasando por ahí, era una especie de cinesín, ¿os acordáis los que sois que era de uso doméstico? Nosotros creemos que el VHS y el vídeo beta, pues no, ya había, claro, para personas muy pudientes, tener un cine en casa y se puso de moda, bueno, de alguna forma, para los que pudieran, claro, comprarlo. Aquí tenemos a Pompeyo Pimpollo y Rodolfo Bambolino, clara referencia al Divo, ¿no? Dos trabajadores del Heraldo de Madrid, en la calle Marqués de Cubas, por cierto, que también aparece por ahí, que trabajan en este periódico y que ven un anuncio que dice que se va a hacer un casting de un eminente director norteamericano y que necesitan dos personajes. Van allí, hacen el casting, no los cogen, es un fracaso, pero ven un poco cómo es ese mundo y aparece aquí también, ese mundo de los rodajes, de la cinematografía de la época. Fijaos lo que costaba un estornudo, ¿eh? Las alergias estaban caras. Por aquí tenemos una también eminente farmacéutica que aquí también tenía una cuota. Bueno, y aquí aparece, no es solo la primera película en la que se habla sincronizada, sino también la que se da un beso. Juan de Orduña, posteriormente también director, da un beso a Anita Moreno. Es un beso un tanto agresivo, ¿eh? Rompe un mueble, Pilar. Rompe un mueble. Además, en un casting dice, venga, sal y a darlo todo. Entonces él coge, pega una patada a un mueble, lo rompe y dice, ven aquí. Le da un beso y Anita se queda como... ¿Pero qué pasa aquí? En postproducción no evitan el ruido, supongo que... Bueno, está muy mal cortado además, hay como un corte ahí mal hecho, pero es una maravilla, esto es una joya, ¿no? Es el primer beso de sonoro, porque hubo besos anteriores, hubo un beso, por cierto, producida por Alfonso XIII, El Confesor. No vamos a decir quién da el beso. Da un beso el confesor también así en la boca, año 1920. Bueno, estos son escenas del momento de la época en lo que pues, se ven también los cabarets de la época, se ven anunciados, se ve, por supuesto, el tren. Aquí, el Misterio de la Puerta del Sol, como no los cogen en este casting, dice, porque no son conocidos, sois unos desconocidos. No Entonces, quieren hacerse, fijaos qué guión, quieren hacerse conocidos y dicen, vamos a simular un asesinato. Yo tengo un esqueleto de un tío mío que lo cogió en un viaje por ahí, que lo compró en un viaje en Guinea. Te vamos a coger ese esqueleto, lo metemos en una maleta y tú desapareces, le dice a Rodolfo Bambolino, tú desapareces un tiempo y yo pues mando la maleta a un juez. Entonces ya cuando vayan a por ti ya digo yo pues que yo estoy vivo, que no estoy muerto. O sea, se hace pasar por muerto. Por supuesto salen las cosas mal. Claro, esto no va a salir bien. Pero a la vuelta, cuando él decide volver a Madrid, lo hace por aire, por avión. Y aparecen unas tomas de Madrid maravillosas desde el aire. 1929. Vemos la Plaza de Toros también, aquí. ¿Cómo no? Claro, es un símbolo, ¿no? Otro beso. Es una película muy besucona, ¿eh? Y también con muchísimo humor. Te aparece un humor también muy, muy divertido. Hay otra película, seguimos avanzando, que no da tiempo, es Esencia de Verona, un documental de apenas, yo creo que 11 o 15 minutos, no llega, que es muy interesante, Esencia de Verona, porque aparece el Madrid de la época, precisamente de las máquinas de churros, de los gigantes y cabezudos incluso. Es un retrato de la realidad del momento que es maravilloso. Y fijaos ahí, año 30, como la seguridad que había ahí, en el Dragon Khan. Los niños mirando a cámara, maravilloso. Además, tiene una mezcla también de estilo vanguardista muy interesante. El Palacio de las Maravillas, los autómatas, maravillosos, los autómatas. Y Ramón Gómez de la Serna, el escritor que aparece en esta película mirando a cámara y que es un documento de un gran valor. Carne de fieras. Aquí, recientemente, en un libro publicado por José Luis Hernández Garbi, que tenemos presente, aparece también esta película y además el otro día no sabía que coincidimos en esta película que es maravillosa y no sé si conocíais esta película. Una película prohibida durante 54 años, producida por la CNT en año 1936. Como veis, aparece El Retiro. Además, aquí incluso dice dónde están los lugares del rodaje. Los Retiro, Playa de Madrid, que hablaba antes también Ana María de la Playa de Madrid, maravillosa. La Glorieta de Atocha. Y esto tiene un valor histórico y documental tremendo. Porque en pleno, creo que es en Atocha, están tomándose ahí unas cañas, literalmente. Aparece un documento que pone los pelos de punta. Durante el propio rodaje estalla la guerra. Y en el minuto 14 de esta película, de Carne de fieras, aparecen
Por detrás, ¿veis los fusiles? Los milicianos, paseando por las calles de Madrid, alertas ante lo que se venía. Y claro, en los cafés totalmente ignoran lo que se les viene encima. Esto es tremendo. Esto tiene un valor tremendo, esta película, Carne de fieras. Y ahora también tiene un valor añadido por lo que vamos a comentar también. Aquí vemos la playa de Madrid con aquel cartel que se anunciaba, maravilloso. Había que pagar entrada, playa de Madrid, a 15 minutos de la Puerta del Sol. Qué maravilloso, Pilar. ¿Ya ves? Si hace buen tiempo, luego vamos. Y vemos escenas cotidianas del momento en las que allí están los bañistas, miran incluso a cámara. Hay alguno que incluso se atreve a saludar, esto es maravilloso. Sí. Aparecen las casetas, la arena también. Y aparece, cómo no, la belleza del arte frívolo, Tina de Jarque. ¿Conocéis alguna? ¿Alguno a esta mujer? Bueno, esta mujer fue la primera mujer que se desnudó en un teatro español, no en el cine, ahora diremos el porqué, sí en los teatros. Y tuvo una vida muy azarosa, trágica también, porque la pobre Tina de Jarque, educada en Alemania, y ferviente además, ella le gustaba el nudismo, ¿no? Decía que defendía con todas sus fuerzas el nudismo, porque era un arte, se sentía ella misma. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la acusaron de espía. Conocía a muchas personas, claro, estalla la guerra y había también muchos celos, estuvo filtreando con unos, con otros. Y finalmente, por unas cosas o por otras, fue acusada de espía, se dio a la fuga y en la carretera de Valencia se dice que fue fusilada por los republicanos, aunque era perseguida por todos, para bien y para mal. La pobre Tina de Jarque, que nunca se halló su cadáver. No sabemos dónde está. Pero bueno, hoy, en un día tan especial también, pues un digno homenaje y en memoria de ella. Y también de la primera mujer que aparece en un desnudo en una película, que es Marlene Gray, una francesa que ya aparecía luciendo unas galas vaporosas, blancas, por el Parque del Retiro, y un boxeador tomándose algo con su amigo queda prendado de ella. Bueno, una película que aparece también en el adulterio. Este boxeador está felizmente casado, pero luego se descubre que Tina de Jarque, que antes lo engaña, y él, finalmente se enamora de Marlene Gray. Marlene Gray se enamora de él y acaban felizmente unidos y casados, pedida en matrimonio. El espectáculo de Marlene Gray era real, era un espectáculo real, trasladado al cine en este caso. Se metía en una jaula rodeada de leones y se desnudaba. La primera vez que aparece una mujer desnuda en el cine. Aquí la tenemos. 1936. 54 años estamos presenciando de olvido esta película. He de decir, antes de pasar aquí, que Marlene Gray, dicen, es una leyenda, no está tampoco constatado, que muere en Tánger, precisamente en un espectáculo devorada por los leones. Pero no es algo que esté confirmado, es una leyenda, yo creo que más bien del aura que desprendía la fama de aquella mujer del espectáculo circense de la época. Vamos al Hotel Florida. El Hotel Florida, actual Corte Inglés. Las del Within Center están que flipan, ¿eh? Por ahí atrás. Bueno, cuando vayáis al Corte Inglés, pues que sepáis que el Hotel Florida era un hotel donde se acogían personalidades de la prensa de la época y también escritores, actores, actrices. Hemingway también lo frecuentaba y, cómo no, un actor del que voy a hablar, Leslie Howard. El gran Leslie Howard. El actor de Lo que el viento se llevó, Ashley Wilkes, La Pimpinela Escarlata y muchas otras, que fallece en extrañas circunstancias, un actor espía que llega a Madrid con la excusa de dar una charla sobre Hamlet y también con una producción bajo el brazo que hablaría de Cristóbal Colón, en donde él interpretaría al descubridor y la protagonista sería la gran Conchita Montenegro, fallecida no hace muchos años, donostiarra, grandísima estrella de cine de la época, que ella es la que cuenta y dice que Leslie Howard, con la excusa de llegar a España para hablar de estas charlas de Hamlet y demás, y de estar en el Instituto Británico con sus colegas ingleses, él lo que quería era, él tenía una reunión en secreto con el propio Franco para disuadir de que siguiera colaborando con los alemanes. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, y eso parece que es así, que acude al Palacio del Pardo y es entrevistado por Franco. A la vuelta, lo resumo rápidamente, a la vuelta de aquel viaje,
atravesando la zona de Acapelada, Cedeira, en Galicia, cuando va desde Lisboa hasta Londres, al pasar por ahí, es interceptado por unos Junkers alemanes, lo derriban y muere. Nunca apareció ni los restos del aparato ni él. Pero hay una placa en el acantilado que está cerca de donde ocurrieron estos hechos, en la que se recuerda al gran Leslie Howard, el enigma de Leslie Howard. Y hay un libro muy interesante de un autor más bien mediocre, que soy yo, que habla precisamente de eso. En la página, voy a leeros textualmente un pasaje que me parece muy interesante, en la página 49, y dice así: la noticia de la llegada de Leslie Howard fue el tema de conversación del Hotel Florida, el actual Corte Inglés de Callao, donde se alojaban los corresponsales de prensa y también los agentes de los servicios secretos extranjeros. Una vez instalado en la capital, el actor le sucedieron una serie de curiosos también hechos insólitos, era muy supersticioso, esa cena con sus colegas británicos, había 13 a la mesa. Bueno, hay una serie de hechos también muy interesantes, y uno de ellos también muy interesante, cuando en el Instituto Británico dicen que había una gitana allí y que le vio en la cara la calavera, la muerte de Leslie Howard, y le dijo un colega, dice: ¿por qué no cantas y no bailas hoy? Y dice: hoy ni canto ni bailo, porque la muerte está cercana y está en la cara de ese tipo de ahí. Y era Leslie Howard, que pocos días después ocurriría aquel triste suceso. Un galán de la época, si vemos aquí un momento, tiene un cierto aire a Eduardo Inda, ¿verdad? Mi periodista, nuestro colega navarro. Bueno, tiene un cierto aire, ¿no? Bueno, Misterios de Cine, grandísimo libro, que por un módico precio, que he traído por aquí algunos, si a alguien le puede interesar. He venido aquí a hablar de mi libro. Como dijo Umbral. ¿Perdón, Celia? No he traído muchos. Podemos sortear o, no sé, hacer una especie de feria. Sí, vamos para allá. Surcos, una maravilla de nuestra película. Hablaba Celia antes también de las corralas. Aquí aparece la corrala de Lavapiés, maravillosa escena. Hay alguien que me dijo una vez que esta película era una cicatriz. Yo voy más allá, no es una cicatriz. No es una cicatriz, es una herida abierta. Es una herida abierta. Describe a la perfección la desgarradora vida de la posguerra española, y es desgarradora. Esta película es desgarradora, aparece en lugares emblemáticos de Madrid, en plena ebullición, con los puestos de venta. He querido traer incluso el ejemplar, no he puesto la foto. Hay un ejemplar en el kiosco de la revista Semana, que desde los años 40, yo tengo una colección en casa, pero se me ha olvidado traer esos despistes que tengo continuamente, Pilar. Que Pilar sabe y me abronca continuamente con estos despistes, con toda la razón del mundo. Bueno, aquí vemos el barrio de Lavapiés, vemos la calle también, cómo están escenas de una época, y la necesidad en la propia corrala, cuando un niño, estas personas que llegan del campo a Madrid a intentar llegar a esa ciudad de las oportunidades, que en este caso no es tal, como tantas otras historias cotidianas que ocurrieron, no todo es triunfo, ¿no? Aquí aparecen pues con los pollos, que llevaba Paco Martínez Soria también en La ciudad no es para mí. Y aquí pues un niño, la travesura de un niño que coge uno de los pollos y los tira por la corrala, y toda la gente corre a coger el pollo para comer. Normalmente estas corralas, estas comunidades, eran también personas, como aparece en la película, familiares entre sí, realquilados unos a otros, y bueno, pues convivían todos ahí con un baño para todo el mundo, los baños de la época, y bueno, pues era la realidad del momento, ¿no? Que nos lo transmite muy bien. Surcos, año 1951, una película maravillosa. Aquí vemos a la cigarrera vendiendo tabaco en Atocha, Y aquí vemos también cómo el pobre hombre pues, saca sus caramelos y cómo le pilla a la policía. Esa es una fuente que no he logrado identificar. Me he enterado que está en el Paseo del Prado, o estaba, porque no la he logrado descifrar. Pero bueno, maravillosos rincones de Madrid. Los niños no le dejan vender los caramelos al abuelo. Y, como no, la Latina, aparecen también momentos álgidos de la noche madrileña, con esa fiesta en el barro, que es una de de los momentos también de cabaret, de cantantes del momento, de mujeres, por ejemplo, como... ¿Cómo se llama esta señora que estaba con Dinio? Marujita Díaz. Aparece Marujita Díaz cantando en La flor de la vida. Y 1955, la radio muy presente en Madrid. Yo soy hombre de Radio Madrid, maravillosa película. Ahí vemos a un Paco Raval muy joven, de perfil,
Y cómo la radio, todo el mundo, todas las familias reunían en torno a la radio, se reunían en torno a la radio porque había concursos tremendos en donde, bueno, mucho dinero había en juego, incluso se sorteaban 3.000 pesetas de la época para el esquimal que llegara primero. Ese esquimal era Pepe Isbert, que corría por ahí. Aquí vemos a Rafael Gallo, el hechicero, el hermano de Joselito. Mira, ahí aparecía, por ahí. Corriendo Tony Leblanc, creo recordar, en aquel coche. El esquimal no se ve muy bien con el perro, que es Pepe Isbert, para llegar el primero, pero hay una disputa porque hay 2 esquimales en las escaleras de Radio Madrid y tienen que disputar cuál es el primero. Ahí también se habla y se ve y se percibe, ¿no?, la necesidad de las personas en aquel momento y cómo va corriendo a planos maravillosos, atravesando la glorieta de Quevedo, entre el tráfico, el esquimal sudoroso, el pobre. Otra película también muy de la época, maravillosa, muy luminosa, Las chicas de la Cruz Roja, un debut de Conchita entonces, Conchita Velasco, 1958, una película muy luminosa que Pedro Masó había negociado primero con los italianos. Iba a ser una película italiana, pero afortunadamente no fue así y quedó también para la historia una película que funcionó muy bien en taquilla y que aparece un Madrid como, yo creo que resplandeciente, muy luminoso continuamente a lo largo de todo el metraje, continuamente retratado Madrid, ¿no? Aquí vemos, pues, en un descapotable las 4 chicas que funcionan muy bien entre sí, además chicas muy diferentes entre ellas. Y, como no, pues aquí tenemos también otro icono de la ciudad, Galerías Preciados, el FNAC. Mira, hoy se da la curiosidad, además, de que el mismo hotel que yo me hospedé cuando estuve con Night Shyamalan, ¿conocéis la película El Sexto Sentido? Pues conocí a Night Shyamalan en una comida muy cerca de Galerías Preciados y el mismo hotel en el que hoy me hospedo fue el que me hospedé aquel día. Y aquí conocí al director encantador. Bueno, el 14 de febrero, Día de los Enamorados, una película maravillosa también en la que aparecen muchos rincones de Madrid, como no, La Puerta del Sol, con el tío Pepe, que no puede faltar en su esplendor. Luego tendríamos también Sueps, ¿verdad? Suepes. Aquí tenemos rincones maravillosos y la aparición estelar de San Valentín, como una sombra que se refleja en la esquina y aparece ahí todo elegante con su sombrero, el gran San Valentín, que ahí va desplegando su cupido allá por donde pasa. Colón, y ahí tenemos también a un Tony Leblanc que conduce un autobús. Se me ha olvidado antes comentar también que aparece también el trolebús en muchas de las películas de Madrid con esa doble pértiga. Y que es muy interesante, ¿no? Es un vehículo que nos llama la atención a todos, ¿no?, hoy en día. Miquel, Dígame. 5 minutos. Vamos allá. Prevenido. Sí. Aquí tenemos a los... ¿Qué es lo que decís? ¿Hay alguien del Atlético de Madrid por aquí? No lo sé. 5 minutos. Vamos allá. Pues sí, también aparece aquí, tenemos a Tony Leblanc. Y detrás, pues como no, Neptuno, la fuente, que antes Ana María nos hablaba estupendamente de las aguas madrileñas. La Gran Familia, otro momento icónico de la Plaza Real. Se conoce también por otros motivos, la Plaza Real, pero bueno, pues el motivo también maravilloso de bueno, maravilloso no, trágico también del pobre Chencho que se pierde. Chencho. Y la voz rota de Pepe Isbert buscándolo por la Plaza Real es maravilloso y forma parte de nuestro cine y de aquella gran familia que además es un modelo de familia. Hoy en día ha cambiado todo mucho, ¿no? Pero vemos también el reflejo de las familias de los años 60 en Madrid. ¿Qué decir de esto ya que es icónico, ¿no? Este soy yo ayer, Pilar, soy yo ayer. Hoy, pero bueno. Hoy, perdón, sí. Llegando tarde a la Universidad Pontificia. Los pollos los he dejado afuera. Esto en la escaleta no debía aparecer. Bueno, aquí está por motivos que no son de mí. Soy yo y mis circunstancias. Orteguiano. Como me dijo uno, como decían Ortega y Gasset. Bueno, aquí tenemos al rey del pollo frito, en este caso, bueno, el gran. Por cierto, me dijo una vez una actriz, que no voy a decir quién, que era horrible trabajar con Paco Martínez Soria, porque era muy exigente y tenía un muy mal genio. Es una película icónica de un hombre rural que va a la gran ciudad y lejos de ser ese gañán, ese mozo de labranza, hombre rudo, tosco, pues al revés, el hombre soluciona muchos problemas, ¿no?, de la vida urbana y cotidiana. Aquí lo vemos, bueno, un caos circulatorio tremendo, describe muy bien la ciudad de Madrid, el caos circulatorio, los taxis maravillosos de la época.
Aquí la gallina, la que lía el hombre, el cuadro de la mujer, el viudo, con el cuadro y todo también. Lía una gran... Muy recomendable verla hoy porque la verdad que nos divertimos mucho. Maravilloso, ¿eh? El cartel de nuestra sesión de hoy. Y cómo no, seguimos avanzando en el tiempo. 1972, mediometraje maravilloso, Plaza de Arapiles, La cabina. Hay un tema del ayuntamiento que se han olvidado, que yo de aquí también reivindico, que se iba a poner, estaba aprobado, que se ponga una cabina en honor a José Luis López Vázquez y a Mercero, y se han olvidado. Pues yo quiero que se ponga, vamos a hacer ese llamamiento, que se ponga ya la cabina, pero por favor que no nos quedemos encerrados, ¿eh? Porque aquí las pasa canutas y vemos ahí como pues un mediometraje maravilloso rodado en Madrid y que esto forma parte de la historia de nuestro cine y es un peliculón, ¿no? Y además con un final tremendo. Y luego hay otras películas más graciosas, también de humor, de Bud Spencer y Terence Hill, que aquí tiene más importancia más allá de los guantazos, porque el comienzo de esta película por la M30 se ve ese momento de Madrid en ebullición, ese momento de construcción, mejor dicho, de Madrid, con tantísimas grúas, algo está cambiando, algo se está expandiendo y es Madrid, e incluso también aparece un Calderón, un estadio del Vicente Calderón, en el que hay también colocada una feria, un circo, y también aparece el Puente de Toledo, muy representativo en muchas películas. También recuerdo yo el Puente de Toledo en la película del Bola, también aparece en la película del Bola. Aquí aparece, hoy en día irreconocible, ¿no? Mucho más arreglado. Ahí había un taller, había un taller mecánico, que es donde transcurre casi toda la película. Y si algo expresa, para mí me encanta, ¿no? Refleja la realidad de Madrid, la esencia lírica, diría yo, es el peliculón El Crack. Para mí la mejor película de cine negro de nuestro país y de la historia, en la que la ciudad de Madrid está por encima de Nueva York en esta película, sin lugar a dudas, porque se respira un ambiente urbano, lírico, con una música tremenda. Y digo Nueva York porque en esta película también aparece Nueva York, pero la Gran Vía, esas tomas desde las azoteas, bueno, está maravilloso. José Luis García, hace poco hablaba con él y me decía que no estaba de acuerdo. Dice, no estoy de acuerdo contigo. Digo, pues no te voy a discutir, pero es la mejor película de la historia de nuestro país, de cine negro, para mí. A mi madre le preguntaba el otro día, para ti, ¿qué representa mejor la ciudad de Madrid? Y me dijo, la serie Anillos de Oro. Me parece que representa Madrid de una forma preciosa en el día a día. Y creo que sí, es la única serie que he puesto aquí de televisión, porque Anillos de Oro, con Ana Diosdado, maravillosa, con Imanol Arias recién, y con este actor Xavier Elorriaga, que también lo hace muy bien, que apareció también en Tesis, que lo hace muy bien. La Ley del Deseo, aquí cerca, tiene que aparecer Almodóvar, no es muy de mi agrado, pero bueno, aquí este momento sí que es un momento de cine puro, que me llama la atención cómo Carmen Maura habla de usted, al de la manguera, riégueme, le dice. Y me está regando ya Pilar. Momento álgido, ¿no?, de la historia, un momento cine puro, ¿no?, cuando es Carmen Maura, un momento erótico, ¿no?, también de nuestro cine. El Día de la Bestia, ya vamos más avanzando en el tiempo, con Santiago Segura por ahí colgado. Una vez, cuando yo estudiaba, vino a darnos una charla Santiago Segura y nos aconsejó que no estudiáramos, que le echáramos cara a la vida, fíjate. Amenábar también lo hizo en los Goya. ¿Dijo eso? Bueno, pues eso dijo. Un ejemplo muy edificante. Historias del Cronen, películas más cercanas en nuestro tiempo, historias del Cronen de también otro paisano nuestro, Pilar, Poncho Armendáriz, cómo se cuelgan una escena también tremenda del puente Eduardo Dato. Sí, el libro de José Ángel Mañas. Tesis también, que hablábamos antes, Snap Movies. El cine todo va también. Abre los ojos, que se supone que estaba la Gran Vía vacía, pero no, porque aparece. Hay un tipo ahí en el balcón que se asoma. Hay un tipo ahí que se asoma. Y otras películas también, Barrio, nos adelantamos en el tiempo. Aquí tenemos el Bola que comentaba antes. Y la última película, que ya no me demoro más, Pilar, que he querido resaltar, que es Stockholm, de un gran director que me encanta, recién ganador de los Goya por El Reino, Rodrigo Sorogoyen. La película este fue su debut, en la que, bueno, chico conoce a chica, chica conoce a chico, y hay una tensión ahí en la que hay un final de azotea muy chulo, la verdad que sí, muy bonito.
Y para finalizar ya del todo, pues recomendar una grandísima película, una obra magna, Pilar, que es mi cortometraje, The Blackout, El apagón. Ellos llegaron con la noche y nadie podrá escapar. ¿Qué ocurrirá de aquí a un futuro no muy lejano, Pilar? En un futuro no muy lejano, 2043, en el que... No muy lejano, yo no lo sé. Voy a pedir un aplauso ¿Hay un apagón? para ti. Muchas gracias. Y vas a abandonar la mesa. Perdonad, os voy a hacer un poco de trabajar, porque me gusta que en las charlas que doy no se me saque a mí, sino que sacar al público. O sea que voy a pedir otro aplauso y grabaros, si os parece bien, ¿no? Si hay alguien que se niega, un momento, ¿eh? Muchas gracias. Perdona, Pilar. De verdad que esto parece que ha sido un diálogo preparado. Gracias, Miquel. Luego vuelves a subir otra vez. Muy bien. El libro de Cristina, por favor, el profesor José Manuel Osada. Bueno, yo creo que vamos cumpliendo con el timing que decimos por utilizar un anglicismo.